Muy buenas noches, amigos de Moriarty News para Canarias al Sol. Como podrán ustedes comprobar, no nos encontramos en nuestros estudios habituales. Estamos en Arafo, en la villa de Arafo, en el sur de Tenerife. Y ahora mismo queremos agradecer a la Delegación de Izquierda Unida que nos ha facilitado pues, este estudio para poder hacer el programa de esta noche. Vamos a hablar de diversos temas. Vamos a hablar de muchas cosas y esperamos que el programa sea de su agrado. Y es un placer tenerlos a todos y cada uno de ustedes aquí en nuestro programa, y porque vamos a hablar no solamente de la villa de Arafo, donde nos encontramos, de la comarca del Valle de Wilmar, que abarca también el municipio de Arafo, sino que vamos a hablar de muchos temas. Pero antes que nada, y antes de empezar el programa, quisiéramos hacer una mención en solidaridad con las víctimas del atentado de ayer a primera hora de la mañana en Bruselas, que ha costado la vida a más de 30 personas y ha habido aproximadamente 200 heridos. Un titular cada uno de ustedes, Odali, sobre estos atentados de ayer. ¿Qué podríamos decir sobre esto que ha ocurrido en Bruselas? Hombre, antes que nada, solidaridad con las familias de todas las víctimas, ¿no? Que además, yo creo que el terrorismo a nadie se le escapa que es asesinato, y han asesinado pues a personas, trabajadores, muchos de ellos, que de una manera injusta, ¿no? Y desde luego condenar el terrorismo. Yo creo que eso todos estamos de acuerdo, que jamás se debe, la vida humana es muy valiosa para que nadie, habiendo los métodos que hay de expresión, utilice esas maneras nada éticas. Víctor, ¿cuál es tu opinión? Yo me he quedado con un detalle. Son ciudadanos europeos los que han atentado contra otros ciudadanos europeos. Profesan una religión o no. Quien la profesa afirma que el Islam es una religión de paz. Entonces, gente que va atentando contra la vida de sus conciudadanos y se dicen musulmanes, es para pensárselo. Son europeos los que han atentado contra otros ciudadanos europeos y queremos ir a vengarnos y a atajar el problema al Medio Oriente. No sé, habría que mirarnos un poquito este asunto, ¿verdad? En España tenemos una larga experiencia de atentarnos los unos contra los otros. El Estado contra los terroristas, y los terroristas sobre todo contra el Estado y sus ciudadanos. Efectivamente. Carlos, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, yo pienso que el que mata hierro no puede morir a sombrerazo. Esto es el problema de aquellos barros, estos lodos. Si nosotros en la Segunda Guerra Mundial dividimos las fronteras y cogimos a los chiitas y los metimos en el terreno de los sunitas, pues normal. Y después dice que musulmanes es la culpable. No, musulmanes tienen sus culpas, pero el problema es que hay que ir a la historia cuando hablamos de este tipo, porque la gente habla muy frivolamente de este tema. Entonces, pues nada, quien mata hierro no puede morir a sombrerazo. Francis. Bueno, ser el último que da la reflexión conlleva que estoy de acuerdo con la exposición de todos, ¿no? Pero sí es cierto que el fundamentalismo, tanto económico como religioso, conlleva este tipo de acciones. Yo creo que ya es hora de Europa plantear una política de acercamiento más que de alejamiento con estos países, y intentar que la integración sea la cotidianidad, sea lo cotidiano, ¿no? Yo la verdad que inocentes no tienen que morir ni aquí, ni en Siria, ni en Bagdad, ni en ningún otro país, ¿no? Por eso duele ver como mujeres, como hombres, como niños, como trabajadores, sin quererlo, sin encontrarlo, sin haber vivido los problemas de tres personas sentadas en las Azores y que hicieron de este siglo los sucesos que están ocurriendo, son los responsables de lo que está pasando en este momento. Yo creo que
que no somos responsables nosotros, ¿no? Nosotros levantamos la voz, decimos basta, pero el poder económico... Es importante, sí. Nosotros, nuestro medio, nosotros contamos con Fran J. Saavedra, que digamos que es nuestro analista de guerra, y nosotros hemos consultado con él y él nos ha dado una valoración genérica de estos atentados que ocurrieron ayer a primera hora de la mañana. La valoración de nuestro analista es que, digamos que aquí hay una especie de contrapartida con respecto a la venta de armas, porque precisamente estos terroristas, porque el Estado Islámico ha reivindicado este atentado, han sido los que están siendo alimentados a base de armas por potencias europeas. Claro, esas son políticas financiadas por el imperio, ¿no? por el imperialismo, o sea, está claro, eso es obvio, ¿no? Pero lo que sí es obvio es que tampoco podemos meter a todos los musulmanes y a todos los árabes dentro del mismo saco. Yo creo que hay que saber distinguir, hay que saber entender qué es el fundamentalismo y quién lo está propiciando. Lo que no podemos señalar y hacer sentir a niños, a mujeres, a hombres sentirse culpables de algo de lo que nosotros... Eso es evidente, no podemos englobar a todo el mundo dentro de un movimiento terrorista. Ese es el mensaje, ¿no? Y hay una cosa que es muy importante, que es la responsabilidad de determinados dirigentes, tanto de Estados Unidos como europeos, en todo esto, ¿no? Cuando van a Irak, tanto tropas estadounidenses como británicas, como españolas también, que estuvieron hasta el año 2004, aparece ahora, de aquello aparece ISIS. Estamos hablando que en Irak habían dos familias del Islam, como eran los chiíes y los suníes, que se llevaban perfectamente, incluso había muchos matrimonios mixtos y no había ningún problema. Bueno, pues ahora hay un polvorín. Pero Olavi, ¿tú no crees que la situación que en Siria o en Irak, por ejemplo, es mejor ahora que la anterior? No, para nada. La anterior, aquellos regímenes dictatoriales que decían que existían, contenían y mantenían el estado de tranquilidad en esa zona, ¿no? Habría que trabajar más socialmente con esos países, más que invadirlos, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Hemos invadido, pero para buscar causas del viaje de petróleo, para causar ventas de armas, y eso es lo que nosotros no somos responsables. La población, el ciudadano de pie, el trabajador, la trabajadora nos han expuesto a esto, y claro, participar en esos frentes de guerra, ¿qué conlleva? Que nos han puesto en el punto de mira del fundamentalismo, ¿no? Yo ahí quisiera separar, antes decía, europeos matando europeos. Sí, son de determinada religión y totalmente radicalizados, ¿no? ISIS está allí en tierras lejanas, que decía Aznar, es una fábrica que hicieron, pero los que atentan en Europa son, repito, europeos, simpatizantes, muy radicalizados. Y además, coño, el foco está centrado en Bélgica. Quiero decir, no hay movimientos árabes enlazados, o sea, movimientos en España, células francesas, no, todo surge y sale de Bélgica. La capital creo que tiene un 25% de habitantes, la cuarta parte de los habitantes son de ese tipo de razas, iba a decir, razas árabes, musulmanes, quiero decir. Entre tanta gente no se preocuparon, al parecer, de socializarlos. Siempre Molenbeek es un barrio demonizado. Detrás de la crisis creo que hay un 48% de paro en esos barrios. En fin, es un hervidero de gente desesperada, que bueno, cuesta 2 días que se radicalicen y que acaben explotándose con una bomba llena de clavos. Vamos a culpar al gobierno belga porque no supo hacer su trabajo desde que empezó a recibir toda esta gente. Bueno, pues un poco de responsabilidad tendrán, ¿no? Y el resto de naciones igual podríamos hacer un poco oreja de lo que les está sucediendo a los belgas, lo que nos pasó a nosotros, pero leche, no venían de Chamberí, venían de Marruecos, venían de fuera, no eran españoles, digamos, los que volaron los trenes el 11M. Entonces, un poco... Pero Víctor, yo contigo no comparto porque
porque podemos atemorizar a la población. ¿Y qué conlleva eso? El radicalizar también las opciones locales, ¿no? O sea, es decir, si salimos a justiciar, ¿no? a condenar barrios, a condenar gente, lo que vamos a conseguir es que se radicalice la gente. ¿Y qué posturas están? Las posturas, por ejemplo, de ultraderecha, que están creciendo en Europa, y lo que se están convirtiendo es en lo mismo, ¿no? Y esa postura tampoco no es la coherente. Francis, te interrumpa. A ver, en Bélgica hay una normativa estatal del gobierno belga que impide a la policía acceder a domicilios a partir de las 12 de la noche. Y hay además una serie de leyes, o sea, no estamos hablando de postura, movimiento, es una ley, son leyes, o sea, dictadas, aprobadas por los parlamentos europeos. Esas leyes es muy difícil a la policía, digamos que organizarse de una manera que puedan tener controlado estos movimientos terroristas realmente, ¿no? Porque son movimientos terroristas. ¿Pero tú crees que es el 100% de la población? No, yo no estoy hablando del 100%. No. Son números concretos. Es una normativa. Claro, pero son números concretos, sí, no podemos generalizar, no son todos. O sea, por eso no podemos hablar con tanta contundencia. Pero la normativa, Francis, perdón que te interrumpa, es una normativa del Estado. O sea, está aprobado por los gobiernos. Entonces, yo no generalizo, yo no digo que sea una responsabilidad de la población, pero sí del gobernante. El gobernante ha aprobado unas leyes que impiden determinadas actuaciones en determinados... Pero si esas leyes son buenas en nuestro país, ¿por qué van a ser malas en otro país? O sea, lo que están buscando es un Estado democrático, un Estado donde la gente se sienta libre, donde la gente tenga disponibilidad de su quehacer. Eso que estamos buscando todos los gobiernos y toda la gente que intentamos buscar opciones de progreso, ¿no? Incluso en casos de terrorismo. Pero el caso de terrorismo son excepciones, no es el grueso de la población. O sea, tenemos que legislar para la inmensa mayoría de la población. Lo que tenemos que es invertir en información, invertir en medios, en seguridad, invertir. Yo no quiero un país inseguro, pero tampoco quiero una cárcel, ¿sabes? Yo quiero un país que necesita una cárcel, ¿no? Hay una cosa que es muy importante. Los terroristas no nos pueden meter el miedo en el cuerpo. Nosotros tenemos que seguir haciendo vida y tenemos que seguir estando en la calle y seguimos teniendo que tener nuestro trabajo y tenemos que seguir saliendo al día a día. O sea, no nos pueden vencer. Por eso no podemos hacer leyes que sean restrictivas, ¿no? Bueno, y yo tengo que decir que esto era un titular y se va a comer el debate. Por favor, José Ramón, chichita, que vengo aquí a Rafa a dar chicha. Sí, no, discúlpeme. Integración. Sí, no, y solo comentar que primero hay que tener muy claro que todo el tema de las ventas de armas lo que favorece a determinados poderes económicos, no a la población en general. Y segundo, que con estas formas de miedo lo que están intentando, y por eso ahora cada vez hay más auge de ultraderechistas, es precisamente cortar libertades, cosa que jamás se debe hacer. Eso es un error tremendo, ¿no? Y luego hay otra cosa también muy importante: hasta qué punto las autoridades, sabiendo que hace escasamente una semana arrestaron a uno de los yihadistas que fue responsable de los atentados en París, ¿por qué no había una manera de contener esta historia? O sea, ¿realmente actuaron correctamente o se relajaron y pensaron que aquí no iba a pasar nada? Yo creo que también a lo mejor hubo una dejación por parte de determinadas instituciones que no actuó correctamente, ¿no? Sí, efectivamente, porque teníamos hace muy poco tiempo, escaso tiempo, el atentado en Francia y la detención. Estamos hablando que fue hace una semana, lo esperable. Lo que era. ¿Tú crees que es fácil? Yo no creo que los estados no estén trabajando para controlar y para parar esto. Yo creo que se les escapa muchas veces de las manos. A lo mejor en este caso se relajaron un poco. Hay muchos analistas que lo están comentando que fue a una semana. O sea, ellos tenían que prever que algo iba a suceder. O sea, estamos hablando que han cogido una persona que fue el atentado y uno de los máximos dirigentes de esta organización. Y que se pasó 4 meses en un barrio y no fueron capaces de encontrarlo. En el caso, independientemente del caso que sea o lo que haya ocurrido, si haya habido negligencia estatal o haya sido cualquier otra cuestión, nuestro rechazo al terrorismo venga de donde venga. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero a todo el terrorismo, ¿no? A todo el terrorismo. De los drones también. A todo tipo de terrorismo. Ese terrorismo que genera muertes pues para causar miedo. Asesinatos. Exacto. No sé Son si asesinatos.
asesinatos. Porque a veces con la palabra terrorismo parece que se encubre lo Sí, que sí, realmente... Pero si son selectivos ya es otra cosa, ¿eh? Sí, sé Pregúntale sé a lo los que están israelíes. ustedes diciendo perfectamente, lo entiendo los perfectamente. muertos, no, que me quede claro, pues los muertos son Son- en Bagdad, o en Siria, o en Donde sea, Afganistán, donde que sea. en Bélgica, ¿no? Y bueno, todos tienen todos familia, necesitamos, y todos todos solidaridad tienen con familia. todos ellos. Yo a mí este tema me apasiona, podríamos hablar largo y entendido, pero yo, JR, siempre estoy dando por saco. JR, Vamos a cambiar ya de tercio y vamos a entrar directamente en nuestro debate más importante, que es la zona de la comarca del Valle de Weimar, porque aquí hay muchas cosas que están ocurriendo y son pura actualidad, y queremos abordar con todos ustedes pues lo que está pasando en Weimar. Y vamos a entrar ya, yo creo que en el punto más importante del cual podemos hablar ahora mismo, que no se está centrando solamente en Arafo, sino que incluye también a Weimar y Candelaria. Esa famosa línea azul que han colocado determinados políticos en el polígono industrial para, digamos que, marcar claramente la frontera entre municipios. Éticamente, eso ha sido una especie de disparate magnánimo, rocambolesco, esa línea azul que delimita, como si fuese una frontera política, dos municipios del sur de Tenerife. Odalis, ¿cuál es tu opinión al respecto de esto? Sí, pero además hablemos también que económicamente es un perjuicio para el municipio. Estamos hablando de una raya azul que cuesta un montón de dinero. Cuando esa misma raya está colocada justo al lado donde hay vertidos de aguas insalubres o desechos fecales que van al mar. Entonces yo creo que la señora responsable de esto, que es la alcaldesa de Weimar, en vez de dedicarse a hacer rayitas, lo que tiene que velar por la sanidad y por la seguridad de los vecinos. Entonces estamos hablando que en el polígono de Weimar hay muchas industrias que se dedican a la alimentación y a escasos metros tenemos aguas que afloran y que el olor es, pues no hay más que pasar por allí, o sea, es directamente... Sí, lo que pasa es que los políticos, Odalis, como ellos dicen, pues ese tipo de problemáticas se trasladan la pelota unos a otros y parece ser que esa frontera viene como consecuencia de eso. Pues para ellos decir que a partir de esta raya la responsabilidad es mía y a partir de esta es de otro. Pero eso es absurdo, entre otras cosas porque una persona que a lo mejor viva en un lado de la raya tiene que ir a comprar al otro lado de la raya, con lo cual eso estamos hablando de personas mediocres, ¿me entiendes? Y que utilizan estas estratagemas para no ser responsables, porque la responsabilidad es velar por los ciudadanos. Y me da igual que sea a unos metros de donde termina el municipio, Claro. Tú lo que tienes que hacer es solucionar ese problema. Y luego también es curiosísimo porque hay inspectores de sanidad que parece ser que determinados bares, pues, o en otros sitios privados, pues son muy cuidadosos y aquí estamos viviendo algo que lleva años ocurriendo y parece que nadie se entera. Cuando lo que comentaba, estamos hablando de que hay industrias dedicadas a la alimentación a escasos metros, que incluso hay vecinos que han tenido que, lo han escrito, hay una piedra que lo pone muy claro, ¿no? Estos residuos vienen de la papelera, yo creo que más claro no se puede Más claro decir. es imposible. Víctor. Sí, Sí, no, es curioso, yo pensé que la raya azul esa delimitaba una zona de aparcamiento controlado. O sea, que es una frontera, curioso. Yo es que no soy de aquí, ¿sabes? Bueno, es igual, pero Una curiosidad. a nosotros local, nos ¿no? pareció esta actitud como una especie de, no sé si era espectáculo de Walt Disney o no sé, a lo que quería o lo que ha pretendido Carmen Luisa Castro con esta iniciativa, ¿no? Pero es que estás hablando de una señora que le parece importante irse a ver Sálvame Deluxe. Evidentemente, Sí. evidentemente yo creo que la capacidad de esta señora ya la ha demostrado con esa apreciación. Bueno, Francis nos podría contar algo de este tema porque también en Aragón tenemos cosas de esas, ¿no? Es muy complejo lo del polígono industrial, ¿no? Y largo y extenso, ¿no? El polígono industrial tiene una historia de 40 años. Desde que se... 40 años contaminado. No, bueno, casi. Casi. Y viene a finalizarse hace 5 o 6 años. Viene cuando ya todos los terrenos se acomodaron, se vendieron y estaba ya el 100% del polígono
para entregar, para recibir los 3 municipios. Es que hay suelo de los 3 municipios. Arasco tiene el 52% y el resto se lo reparte entre Candelaria y Güímar, ¿no? Candelaria, que quizás es la que menos parte tiene, y luego Güímar es la que mayor parte tiene. O sea que los ayuntamientos recibieron del polígono, el polígono invirtió, los empresarios de la Junta de Compensación invirtió 10 millones de euros en rehabilitar la zona del polígono. Claro, pero a cambio de eso los ayuntamientos recibieron unas prebendas, ¿no? Que eran 1 millón de euros, unas naves industriales, un suelo para equipamiento deportivo y demás, ¿no? Se cegaron, se viciaron en la necesidad de conseguir recursos económicos para y se olvidaron de que en el futuro había que organizar y gestionar ese en el presente, en ese claro, mismo no, presente. ahora que ese futuro es presente, tenemos los verdaderos problemas. El ente de urbanístico de conservación no se ha conseguido que se inicie, ¿no? Nosotros hemos sido muy críticos con esto. Pero recibieron el dinero, el ayuntamiento lo recibieron. Sí, lo recibieron. Son críticos, pero recibieron. Pero ha sido una mala gestión. O sea, nosotros no compartimos la forma en la que se hizo desde un principio, porque desde Izquierda Unida, y de eso llevamos 13 años teniendo representación dentro de este municipio, desde un principio no compartíamos esta forma de gestión, pero cuando se firma un acuerdo, la ley te dice que tienes que cumplirlo, ¿no? Y ahora un mal acuerdo ha sido un mal acuerdo que tienes que cumplir. El problema de incumplir ese mal acuerdo conllevaba que la Asociación de Empresarios del Polígono, que son el 82% de las empresas del polígono, iba a demandar a los municipios porque ellos han puesto sobre la mesa todas sus condiciones y las que aceptaron a la hora de firmar. Eso era un mal acuerdo desde un principio. Claro, nosotros decíamos, oiga, pero si hemos firmado esto, a nosotros no nos gusta, pero tienes que cumplirlo porque los vecinos somos los que vamos a pagar el mantenimiento de este polígono, ¿no? El empresario dice, oiga, no, nosotros no vamos a mantener este polígono porque nosotros pagamos, tributamos nuestros impuestos y creo que ya hemos cumplido, ¿no? No llegaron a entenderse. Nosotros ahorita, bueno, vamos a sentarnos en la mesa, que los empresarios aporten un porcentaje del mantenimiento que es bastante elevado, eso, hablamos de más de 1 millón de euros anuales, solo de mantenimiento de jardines y demás, porque, bueno, ahora los empresarios dicen que no, que ellos creen que tienen el justo derecho de los que no están, han involucrado al Cabildo para que aporte soluciones. Al tema de la contaminación es cierto que existe desde aquel entonces, hay empresas de aluminio, empresas de lácteos, papeles y pinturas que están virtiendo, la zona esta que vierten al mar, la zona desde Canetillas hasta la montaña de la mar, de la montaña del Socorro, es la zona más contaminada de toda esta isla, porque es grave la situación, porque se vierte directamente al mar. Ahora que Cabildo ha sacado una resolución que ya viene publicada en el boletín del BOP, y en el que van a invertir 14 millones de euros para la planta para rehabilitar la depuradora. Es la tercera vez que se rehabilita la depuradora. Yo creo que esta vez va a ser la definitiva, porque pero quiero confiar, yo creo que la inversión es importante esta vez, ¿no? Ellos se van a hacer cargo del emisario, de controlar el emisario, y el resto pues, van a invertir en temas de saneamientos y demás. Nosotros desde Izquierda Unida durante todo este tiempo hemos pedido el impuesto medioambiental a aquellas empresas que contaminan, que por lo menos tributen y compensen económicamente ese mal que han hecho. O sea, nunca hemos conseguido que esta moción se prospere porque no les interesa, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero sí es cierto que es un polígono, lo de la raya azul yo no comparto, porque a mí las fronteras no me gustan las divisiones, pero sí entiendo que no se entienda mal, que yo no comparto con Carmen Luisa ideológicamente nada, soy a las antípodas elevadas al cuadrado, ¿no? Porque estoy en otra línea política, pero sí entiendo lo que ella decía. Oiga, vamos a ponernos de acuerdo. La postura de ella yo no la defendía, pero yo creo que era la más razonable. O sea, yo desde un principio, es complicado y compleja la situación porque hay que vivirla in situ, ¿no? Pero yo esa postura no la compartía, porque llevaba eximir a los empresarios de responsabilidades y los 3 municipios mantener ese polígono. Pero es que vamos a ver, los araceros, perdona Carlos, somos 5.000 personas nada más. Candelaria en verano llega a 30 o 40.000 personas, o sea, en Güímar son casi 20.000 personas. La economía de esos municipios sí son capaces de mantener su 20% del polígono, pero el 52% de los araceros no pueden mantenerlo. Entonces habrá que acabar con eso, habrá que saber si el ayuntamiento no puede hacer, o sea, si el dinero de la sociedad civil no da para mantener ese polígono, habrá que hacen. Pero han firmado el acuerdo. O sea, el problema es que... Pero ¿sabes lo que pasa? Una cosa es, los responsables políticos, los alcaldes, tienen que sentarse y solucionar el problema. No quieren, no se ponen de acuerdo. Pero tienen que hacerlo.
Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo, pero vamos a ver. ¿Aquí qué hablamos? ¿De responsabilidad o hablamos de mediocre que hago lo que me interesa? O sea, para ir a las procesiones sí porque queda bonito y muy bien. Para irme a Salva de Benelux, estupendo y magnífico porque como además paga dinero público, estupendo y magnífico, ¿no? Pero cuando tengo que hacer mi trabajo, que es resolver un problema y sentarme con otros concejales, con otros alcaldes, sean o no de la misma ideología, da igual, el pueblo no te ha elegido para que te sea cómodo el trabajo, es para resolver el problema. Entonces, poner una raya y gastar un dinero público es Efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Nosotros desde Moriarty News, Canarias al Sol, queremos lanzar una información. Nosotros invitamos a doña Carmen Luisa Castro a este debate. Y bueno, no ha podido venir, según ella argumenta, porque tiene procesiones y misas en estos días de Semana Santa. Y si me lo permites, está repartiendo bolsitas de rosquete. Esta es la repartida de bolsitas de rosquete. Bueno, pues está claro que se adolece de seriedad, se adolece de cierto compromiso cuando los medios de comunicación les decimos a los representantes públicos que queremos un debate, que queremos ponerlos cara a cara, enfrentar una postura y otra. Es que yo creo que la población necesita saber qué está sucediendo, porque yo creo que el desconocimiento de lo que está sucediendo se mantiene en una margen y no sabe lo que está pasando. Y es grave, es grave porque este ayuntamiento, porque estamos hasta aquí, de la deuda que arrastramos. ¿Cuánto es la deuda, Francis, que tiene el ayuntamiento de Arafora? Empezamos por 4 millones de euros, fue el último presupuesto de 7 millones de euros. O sea, si tenemos 7 millones 200.000 eso repercute en cada de ciudadano. presupuesto, imagínate lo que tenemos. ¿Cuánto debe cada ciudadano? Se divide 7 millones entre 5.000, sí, imagínate lo que es. Primero está el camino. 4 millones. El camino que también tiene que involucrarse, tiene que resolver. Vale, eso no está. Y luego pregunto una cosa, ¿para qué crean una ley canaria, de la ley creo que es 9 de 1999, la de Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural? ¿Para qué está? ¿Para enchufar a los amigos de Coalición Canaria y poner a los estómagos agradecidos? ¿O realmente en temas como ese, lo que estamos hablando, que son años y años de incumplimiento de una protección del medio urbano y medio natural, ¿dónde están? Porque todo eso son aguas que se están vertiendo al mar cuando están hablando de 3 playas. Estamos hablando de 3 playas. No, pero a la suma de personas que viven en este valle. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué esa inversión y por qué es urgente? Porque Europa ha apretado, porque Europa ha exigido que se cumpla la normativa medioambiental. Pero no estamos exentos de sanciones. No estamos haciendo sanciones. ¿Qué ha pasado con los empresarios? No. Los empresarios ahora son también copartícipes de esa sanción y van a tener que tributar si son sancionados, porque ha hecho el cabildo, pues salvar los muebles de medio. Bueno, vamos urgentemente, vamos a abrir el canal económico, vamos a solventar con 14 millones de euros, vamos a intentar que esta obra paliarla y caer a Europa de entrada, pero el daño hecho. Claro, lo que estamos viendo es dejación de función. Y la gente de la comarca de Arafo, Wimar y demás no pagan en su residuo los impuestos para que esas aguas no vayan directamente al mar. O sea, porque lo que yo estoy viendo es que la sociedad civil paga impuestos, la gente parece que se mete el dinero en la buchaca, porque esto está como en Colombia. Tú vas a la playa, la gente de Candelaria no se baña en la costa y se baña en su piscina porque aquí no hay quien se bañe. Y lo que tú no puedes tener una costa como en un barrio Colombia. Pero la gente paga impuestos para que tú como administración me devuelvas calidad de vida, me devuelvas servicio. Pero el problema es que los impuestos de los garaferos los estamos destinando, y de las garaferas lo están destinando a pago de deuda, a pago de mala gestión acumulada, y ahora vamos a pagar una parte importante para el mantenimiento del 52% del pueblo. Pero durante todos estos años, en la sociedad civil, en Arafo, Wimar, Candelaria, ha pagado sus impuestos. No lo ha pagado, no ha pagado la basura, no ha pagado el reciclaje. Pero la gente ha premiado al que lo ha hecho así, o sea, la gente le ha dado mayoría al que te condena. O sea, es que es un pueblo. Yo a veces en la política municipal hay que entenderla. Yo quiero dar un dato, Francis. Yo he estado haciendo cuentas ahora mismo aquí, lo que ustedes estaban charlando, y a mí me salen que cada arafer tiene una deuda municipal de 728 euros. Es una cosa, pues, un tanto
estrafalario. Pero está publicada, no te equivocas, está publicada, ¿eh? Sí, sí, Está publicada de que va por ahí, ¿eh? Santa Cruz de Tenerife tiene 500 euros, Las Palmas tiene 450, el Puerto de la Cruz dice que tiene 800, pero Soterrado 1200. Estos ayuntamientos no se sostienen. Pero claro, Arafo es un pueblo, somos 5.000 personas. 5.000 personas, un tiene pueblo, menos habitantes no un pueblo, que el barrio de relevante. No un pueblo relevante. No puedes hacer números con Santa Cruz. ¿Qué pasa? Que este tipo de políticas de malas de gestión ¿Mancomunal? se premia en los municipios donde menos gente hay. Esto sucede en un municipio importante como La Laguna o como Santa Cruz, es un escándalo. No te creas. Que el 100% del presupuesto hace 2 años sea la deuda completa de un municipio. En Santa Cruz Hombre, pero estamos que- hablando que premian a un alcalde imputado. Pero se acabaron Premian se acabaron las mayorías. Ahí, por ejemplo, no sirve, pero aquí es mayoría tras mayoría. Mayoría tras mayoría. Sí, pero vamos a ver, aquí hay una cosa clarísima y es que en prácticamente todos los municipios lo que se hace es desinformar. Es utilizar los medios de comunicación para hacer propaganda del que está gobernando. Y lo vemos incluso del gobierno de Canarias, porque la televisión canaria, pagada por todos los canarios, solo sirve para 2 o 3 partidos. El resto no existe. Y además, democráticamente llegan a tal extremo que en época electoral los debates solo son a 3. No asiste nadie más. Entonces, ese es el problema muchas veces, que la gente no tiene la información. Te voy a poner un ejemplo de lo que yo comparto contigo y lo compartimos en esta asamblea. El hecho de que hoy estemos en este espacio es por eso. Porque entendemos que la gente no está informada, la gente no sabe la realidad de lo que sucede. Y los canales de comunicación no los controlamos, y tenemos que generar canales alternativos. ¿Y cómo lo hacemos? Con esfuerzo, con espacio, empezando desde la nada y intentando llevar a la población espacios libres de cargas políticas, espacios limpios, espacios que lleven la voz de la verdad Claro, pero lo que es de capital. vergüenza, claro, pero lo que es de vergüenza es que medios públicos, porque hoy un medio privado es privado y puede hacer y poner a quien le dé la gana. El problema es cuando estamos hablando de medios públicos al servicio del que gobierna. Te pongo otro ejemplo. Eso creo que Los araceros estamos pagando, y eso pasaba en todos los municipios, estamos pagando un servicio de prensa, un equipo de prensa en este municipio. Lo pagamos todo y todo. Pero es un arma Pero no tiene ni wifi en el ayuntamiento. No existe. Pero es un arma de propaganda, propagandística. Se Eso dice, pasa ¿no? en todo el En contra del resto de las organizaciones políticas, porque nos vetan y simplemente trabajan para el que gobierna, ¿no? O sea, claro, y eso lo grave es que en todos los municipios de cualquier color político. sucede. Sí, Eso es lo grave, más grave. Y que la gente no se dé cuenta que eso hay que, en las elecciones es cuando la gente puede esas actitudes que le pasen factura. Y tenía que pasar factura. Paga 20.000 euros anuales a un gabinete de prensa para estar todos los días en los medios de comunicación vendiendo excelencias que no se hacen. ¿Tú crees que no se hacen? este ayuntamiento es sostenible? Marketing. ¿Tú crees que este ayuntamiento se va a sostener en el tiempo o seguirá endeudando a la sociedad civil? ¿Tú crees que es viable? ¿Tú crees que habría que mancomunarlo? Porque tenemos a Weimar ahí al lado, tenemos Candelaria, no podría ser un ayuntamiento para todos, porque lo que están justificando la clase política en esta zona, como en todos lados, son sus sueldos, justificando sus sueldos, pero no vemos que las deudas siguen creciendo. Y nada, y no sé cuántos coches de guindilla, los de periodismo, esto, lo otro, y todo el mundo tiene que salir a trabajar fuera de este municipio, a las de las Américas, a los cristianos, romperse el culo aquí, que ni siquiera usan el pueblo que están todo el día trabajando para después pagar impuestos aquí. ¿Y qué servicios le dan? Los servicios duplicados, no sé, porque donde vive José Ramón tiene 9.000 habitantes y es un barrio de Santa Cruz. Yo ya la partida iniciada cambié las reglas y ya no me gusta. Existe un municipio en el que es el mío y el que yo no quiero desaparecer, por supuesto, porque no quiero desaparecer. Pero sí es cierto que lo comunal es un trabajo que se podría hacer entre municipios. Claro, pero es que ahí volvemos a lo del polígono, o sea, si 3 alcaldes no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, imagínate para contratar a para el servicio en una ciudad, ¿no? ¿A qué amigos se lo... al mío, al tuyo o al tuyo? Eso es lo que iba a decir, pues, y sabiendo que casi todos los servicios están adoleciendo de posibles contratos, pues no... ¿Y sabes qué sucede? Que la gente coherente y la gente que pensamos que eso es posible de otra manera nos mantienen Y más en la barato. oposición,
nos mantienen relegados a un segundo plano, ¿no? Y es la tristeza que da cuando trabajas tanto tiempo en política para conseguir un fin, para llegar a un fin, que es el fin del bienestar social y que todo esté dentro de lo justo, y no puedes conseguirlo porque te ves que contra el poder económico, contra el control, porque un alcalde o un grupo de gobierno, que no me gusta llamarlo grupo de gobierno, un equipo de gobierno, tiene a disposición un presupuesto completo para poder trabajar y para poder hacer trabajo para las próximas elecciones. O sea, no, y sobre todo sucede? Porque hay una cosa que es importante que la gente entienda, muchas veces es un tema que es muy sutil, muy peligroso, que cuando se hace publicidad institucional, habría muchas veces no hay transparencia, con lo cual no se sabe hasta qué punto se paga publicidad institucional o se está pagando posibles publicidades luego en la próxima campaña. Claro, partimos, hablo siempre desde la experiencia municipal, desde el municipio, partimos desde que el grueso de la población entiende que los que gobiernan son los buenos y que el resto de la oposición es los malos, porque los conceptos están equivocados. La oposición construye también, la oposición no solo tiene un plano fiscalizador, también de aportación. Pero la gente nos asocia siempre al problema. Claro, pero es lo que le han vendido, porque hay una cosa muy importante. Una buena oposición es fundamental porque es la que tiene que fiscalizar lo que hace. Y lo que estamos hablando ahora mismo, si hay una buena fiscalización, es lo que puede conseguir que no haya corrupción, o por lo menos sea mínima, porque es la oposición la que puede controlar eso. Te autorregulas solo a fiscalizar y no puede ser tampoco. Tú también tienes que tener una opción de crear, de transformar, de construir, de aportar. Sí, pero cuando estás en la oposición, no funciona, tú puedes tener... Pocas propuestas. Pero vamos a ver, tú puedes tener un proyecto. Tú puedes tener un proyecto de gobierno que luego en las elecciones lo vas a exponer, pero evidentemente el trabajo que toca en la oposición es un trabajo duro, es difícil, que es la fiscalización. El problema radica en que la mayoría de los gobiernos de cualquier municipio, y volvemos a lo mismo de antes, de cualquier color político, no permite a la oposición, no le da los medios para que haga una fiscalización. Y digo los medios, me refiero a transparencia, o sea, las cuentas no son claras, no te las dan en tiempo y forma, todo lo retrasan y cuesta muchísimo. Yo recuerdo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, para poder conseguir el listado completo de todos los asesores, fueron 8 meses de lucha diaria. Y digo diaria porque era diaria. Te doy un ejemplo. Nosotros a los presupuestos municipales en 13 años hemos enmendado propuestas durante 13 años, 13 presupuestos. No hemos pasado ni una sola. No tenemos nada de razón. O sea, es la pregunta. Nada de lo que aportamos es válido. O es que no quieren escuchar o no se muestran en el OSA. Es lo que lo digo. O sea, en 13 años nada ha servido para mejorar el municipio desde nuestra opción. Y además, ¿cuántas veces ha pasado que la oposición ha dicho enmiendas, no se toman en cuenta, pero los siguientes sí se hacen? Claro. O después se utilizan. O las acaparan. Claro, y luego cambiando el logo. ¿Cuántas denuncias ante los tribunales tiene los grupos de la oposición en los de diferentes municipios? O sea, porque Odali puede conocer los de Santa Cruz mejor que otros, ¿no? ¿Del gobierno a la oposición? No. Estamos hablando de que la oposición tiene la tarea, difícil tarea, de fiscalizar, digamos, ese reparto de los presupuestos municipales en cualquier municipio. Es una tarea complicada porque es el trabajo que nadie quiere hacer, pero le ha tocado. Bien, ¿cuántas denuncias en los tribunales de justicia han presentado los diferentes grupos políticos de la oposición a lo largo de la legislatura? ¿Tú qué conoces? En la última etapa en la que estoy, prácticamente muy pocas o ninguna. ¿Pero por qué? Porque judicializar un pueblo conlleva la desaparición de la oposición en este municipio. Si tú empiezas a trabajar de esa manera, te conviertes en la parte oscura de la política. Y te lleva al ostracismo. A Luisa le acaban de abrir una causa. Esto no es miedo político, al contrario. No, yo considero es todo lo contrario. Es entender que lo que tienes que hacer es presionar, o sea, desde otra vía, ¿no? Trabajar con transparencia, llevando toda esa información a la gente para que la gente entienda qué sucede, qué es lo que está sucediendo. ¿Qué hemos conseguido? Que a través de esa presión las cosas empiecen a hacerse medianamente bien. Discúlpame, Francis, yo te informo. Vamos a ver, hace un día ha salido una noticia en un medio de comunicación muy popular aquí en Tenerife que dice
que la alcaldesa de Weimar podría ser investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos tras una denuncia que le ha colocado el Partido Socialista y si se puede. Es decir, yo creo, y bajo mi punto de vista, que en un Estado democrático y de derecho, la tarea de la oposición es precisamente esa. No solamente ir a recoger el botín y a repartirse el botín y después la oposición para nada, porque ahí tenemos a Santa Cruz que la oposición no está haciendo nada, en La Laguna lo está intentando, pero por estas partes del sur yo creo que los compran con el dinero, porque como es el látigo de las subvenciones, está todo el mundo comprado, así trabajan un mes cuando llegan las elecciones y después todos a mirar para el techo y, claro, a vivir encima de los 4 pesos que le dan, un poquito de dignidad. No, y hay una cosa que es muy importante. Para mí las minorías están compradas. Sí, y hay una cosa que es muy importante de la oposición y la gente tiene que saber que como la oposición fiscaliza, cuando tiene conocimiento de una irregularidad, acorde dice la ley, tiene que ir a denunciarlo. O sea, es por responsabilidad. Muchas veces, te guste o no te guste, tienes que hacerlo porque tienes que cumplir la ley. O sea, si tú mismo estás exigiendo que el otro cumpla la ley, tú al tener esa irregularidad tienes que ir, ¿no? Efectivamente. Y no es agradable, claro que no es ¿Han agradable. presentado algo? Lo presentado, No podemos adelantar lo que va a suceder, porque no podemos adelantar lo que sucede. Pero sí es cierto que hemos encontrado un indicio de algo que se está haciendo mal. Y estamos viendo la fórmula para poder hacerlo. Pero no podemos poner el sombrero sobre la mesa. Hay que tener todos los papeles y los documentos, claro. Pero es muy complejo y muy complicado, porque son terceras también personas en un municipio pequeño donde tú convives, donde tú vives, que pueden estar hasta afectadas también, ¿no? O sea, y es complejo. Si no levanta la alfombra, Sí, pero levanta la alfombra. pero vamos a ver, hay una cosa que eliminar la corrupción es difícil, claro, es dificilísimo. Al final hay que hacer cosas que parecen que estás protegiendo, al final... Yo creo que esta última etapa municipal de la forma que yo no la veo una etapa corrupta. Sí, no la estoy viendo. Veo una etapa oscura en ideas, en gestiones erróneas, equivocadas. Yo no veo una etapa, no la veo. Sí te puedo decir que etapas anteriores las cosas no eran tan transparentes como que ahora tampoco son tan transparentes. Vale, Francis, perdona que te interrumpa, vamos a ver. Hay una cosa que sí está claro, a lo mejor el municipio de Grafo en concreto no ha tenido ese tipo de dinámica, ¿no? Últimamente. Sí. Bueno, pero últimamente no la tenemos. Pero vamos a ver, estamos en una comarca que abarca 3 municipios. Uno de ellos es Candelaria, que bueno, entre unas cosas y otras también tiene una dinámica parecida a Grafo, pero tenemos a Weimar. Resulta que Weimar tiene uno de los mayores casos de malversación y de corrupción ante el medio ambiente que hay en Canarias, que es el tema de los agujeros estos en el barranco de Badajoz. El mayor atentado ecológico que ha sufrido esta isla. Efectivamente, entonces estamos hablando de municipios pequeños, pero que tienen casos que nos están costando a las arcas públicas muchísimo dinero. Yo tengo aquí la información en donde están acusados, bueno, condenados ya unos cuantos empresarios areneros que han recogido áridos durante décadas, porque no estamos hablando de 1 año o 2 años. ¿Cuántos años lleva Antonio Plasencia y todos estos señores areneros, de areneras de Canarias, etcétera, etcétera, recogiendo y saqueando ese barranco de Badajoz en el municipio de Weimar? Es una pregunta que yo hago. Y aquí parece que no ha pasado nada. No, yo me debería preguntar cuántos millones han sacado en arena. Claro, pero están entregados 52 millones de fianza, pero los bombos de la fianza que han entregado, son fianzas. Nosotros nos hemos reunido hace poco en el municipio de San Juan, en la comarca, gente de izquierdas y tal, nos hemos reunido y también nos reunimos con la gente de los areneros, los denunciantes, los vecinos de la zona, y nos estaban contando que lo que ha aportado Antonio Plasencia es suelo que no era explotable, las viviendas del puerto de Weimar estaban afectadas, o sea, lo que no ha aportado es cash, no ha aportado liquidez. Los avales son propiedades que yo creo que le han hecho un favor quitándoselos de arriba, ¿no? Porque son una carga económica para ellos. Es cierto, pero es un proceso que ha sucedido en Weimar, que los wimareros y las wimareras lo han trabajado y lo han llevado a los tribunales, y el problema es el tiempo que ha tardado eso en salir del juzgado. Pero
está ahí. Pero políticamente tiene un coste. ¿A quién políticamente juzgas ahora? No ha pasado políticamente. Es que han habido 2 legislaturas en este. Estamos hablando desde un proceso de casi de Pedro Guerra en adelante, todos esos alcaldes, hasta Tita, además, Llanes, todos han pasado por el tema de enero, o sea que bueno, que vamos a ver políticamente, ¿qué ha sucedido? Implicados todos los grupos políticos. Vamos a ver. Se acabó ni el etapa. De ahí se habían 2 camiones y se pagaba uno. Si nosotros entendemos esa situación en Weimar es la que es, ¿por qué una persona como Fernando Weimar? O sea, ¿por qué? Porque nosotros son malísimos. Yo conozco personalmente a compañeras y compañeros por ejemplo, de Si Se Puede, me parece que no son nada malos, son gente muy trabajadora y muy capaz. Dentro del PSOE también habrá, y también conozco a algunas personas que son capaces, no que sean malos, es que la población se solidariza con lo peor y premia a lo peor de la política. A veces es porque el que gobierna utiliza mucho el dinero público para lo que solemos llamar estómagos agradecidos. Y en todos los municipios, yo no sé aquí, pero en Santa Cruz se da muchísimo, y pues muchas personas vinculadas con la asociación de vecinos, pues resulta que empiezan a investigar y la mitad de la familia está contratada por el ayuntamiento. Vivimos con el tema del tranvía, como el señor Cerolo tenía, en ese momento alcalde de Santa Cruz, tenía un asesor que era un taxista, y que se supone que representaba a todos los taxistas, y bueno, y cobraba un sueldazo tremendo, ¿no? Entonces, claro, eso conlleva... Nos movemos en parámetros distintos. Claro, pero aquí se llama clientelismo. Aquí sucede, aquí en los municipios pequeños es clientelismo porque es clientelismo con la necesidad. Que es peor. No es lo mismo, porque pero por la necesidad personal de la familia, obligan a la gente que tienen que estar en ese momento del tema de crisis, pues lo ha pasado mal, el favor que te hago, el alimento que te doy, como decimos aquí, la bolsa de cemento y la bolsa de arena que te llega. Sí, que en otro sitio es puesto de trabajo y en otro no problema, pero en distintos parámetros, clientelismo. Claro, pero en los municipios pequeños es más evidente, porque ahí tenemos Granadilla que siempre gana el Partido Socialista, votan 5.000 y él coge el poder. Entonces, aquí es donde más clientelismo hay, en los barrios, en los municipios pequeños, ¿para qué? Pero ¿qué se ha dado cuenta el otro sector de la población? Que necesitamos empoderarnos, que la población necesita estar dentro de programas donde podamos trabajar conjuntamente y donde digamos, oye, basta, se acabó, usted está haciendo esto. A lo mejor no te podemos llevar al tribunal porque no tenemos las pruebas necesarias, pero somos una mayoría y entendemos que tú estás haciendo de esta forma y vamos a actuar. Hay que darle riendas a la población para que tome esa decisión. Estamos de acuerdo en ello. Información y al mismo tiempo participación ciudadana. Y que la ciudadanía llegue a creerse que puede gobernar. Que se lo crea, realmente. Pero también en eso hace falta un poco de... Ese concepto es solo un concepto de la gente progresista, de la gente de izquierda, que podemos gobernar, porque la gente que vota a otras opciones no cree que sea capaz de gobernar. Pero hay que llegar. Pues, ¿cómo le cambias tú ese chip a la gente? ¿Cómo le cambias tú ese chip a la gente? Y dos, yo soy pesimista y entiendo que también la gente es muy vaga, digamos. Cómoda. Bueno, sí, es un eufemismo. Vaga. O poco educada o nada educada, y me pongo yo el primero, enseñada a la movilización, a salir, a expresarte, a participar. Entonces, cuando tú le dices a alguien, te pagas... No, saca tú a alguien a la calle a manifestarse. ¿Quién sale? Pues esos que me decías tú antes, que, en fin, viene ya en el ADN un poco en la orientación, ¿no? Y en las ganas de participar, o entiende simplemente que una sociedad, si participa, es una sociedad, y si no participa, es eso que dice, una manada de... Pero el marco de nuestro ADN nos permite esa opción, o sea, menos pero también podría influir que a la gente, cuando se le sale salir a manifestarse, después aparecen una serie de normativas, como la ley Mordaza. Bueno, vale, esos son palos en las ruedas. Pero si hay ganas, la gente sale igual. Sí, pero es un freno, o sea, ganas hay. Correcto. Los grises daban unos palos de miedo y la gente salía.
Sí, pero a veces también Había otro, demuestra que hay hoy no gente sé cuál que será. tampoco tiene muchas preocupaciones y a veces no es tan fácil pues, salir de manifestaciones cada semana. Cuidado, que a veces... Ha generado la necesidad en la gente. La gente tiene que estar ocupada en pagar una hipoteca, en pagar... Eso, sí, ha pasado de proletariado, de gente que luchaba por reivindicar derechos, a propietario. Cuando pasas a propietario, pasas a un número de obligaciones que tienes que cumplir. Cuando ya tienes esa obligación y ya no puedes cumplirla, ¿qué haces? Luchar para poder... por eso, te olvidas de que hay que seguir en la calle para seguir teniendo más derechos, para que otros los quiten, porque el retroceso en los derechos en esta última etapa de este siglo, o sea, es horrible. Más de 30 años. En 4 años hemos perdido 30 años. Pero eso es lo que la gente, bueno, sí, pero bueno. No, pero ustedes además hablan, perdón, David, ustedes hablan del empoderamiento de los ciudadanos y yo lo que no veo es que cuando ustedes toman el poder, cualquier partido político, coge a una persona que luchó con ustedes en el frente, que estuvo en la asociación de vecinos, que movió, pues lo cogen ustedes y lo meten, sociedad civil, dentro de su partido, haciendo una fusión. Yo no comparto ese tipo de cosas. Mira, en Torrelodones, te voy a decir más, porque la sociedad civil se puede manejar sola, no necesitamos partido y más con los látigos de las subvenciones. En Torrelodones, en Madrid, pues está funcionando hace muchos años. En Berlín, no en Berlín, en Alemania, ya están funcionando muchos ayuntamientos que la sociedad civil, un carpintero, un albañil o un secretario, yo lo digo así porque ya saben que soy más bruto que el carajo, puede funcionar sin tener a las garrapatas de la clase política que nos está secando. Y si no, mira los datos, cada vez estamos más endeudados, se nos recorta a nuestros hijos en educación, se nos recorta en sanidad, pero no se recorta en Senado, no se recorta en diputaciones, no se recorta en ningún lado. Y ustedes, Izquierda Unida y Podemos, ustedes que decían, vamos a cerrar el Senado, ¿en qué quedó eso? ¿Qué pasa? Ahora quieren meter a sus acólitos, ¿no? Eso era lo de Ciudadanos, que decían que no íbamos a cerrar el Senado. No, bueno, eso dice la izquierda, Podemos y ustedes que ahora supuestamente... Se rumiaba y se batió, sí, el sentido era eliminar instituciones inútiles. Que consideraron las diputaciones una de las instituciones inútiles y el Senado, pues después no también. Pero, de pronto, cuando se volvieron más socialdemócratas, dijeron que tenía un sentido territorial, que se podía encontrar un sentido territorial y, bueno, pudiera funcionar con menos gente y más especializado. Pero bueno, más allá... Señores, hay una cosa que está clara, disculpa Francis, hay una cosa que está clara. A pesar de todas estas teorías u opiniones, la sociedad está muy desencantada por la política que se hace. Y de ello ha partido pues, el hecho de que se hable ya de nueva política, otro tipo de y otra manera de hacer política. Y el empoderamiento de los ciudadanos para que vayan en las planchas. Sí, pero hay una cosa que la estamos viviendo ahora, y es, hemos visto pues, dos partidos como son Ciudadanos y Podemos que hablaban de la vieja política y que no, y de la casta. Resulta que cuando han entrado a gobernar, por ejemplo, que es lo mejor, ejemplos claros, que no es que piense uno o diga uno, en Alicante, Ayuntamiento de Alicante, la señora que lleva Bienestar Social es una señora que es del partido Podemos, ¿no? Bueno, pues resulta que las obras que da se las da a compañeros que iban en su misma plancha electoral. Y, vale, ¿qué es lo más grave? Que esta señora sale a la prensa ahora y dice que, bueno, que estéticamente eso a lo mejor no está bien. Estéticamente... No, vamos a ver. No, vale. declaraciones. Sí, pero vamos a ver. Aquí hay una cosa, ¿es estética? Cuando hace menos de un año, si lo hacía cualquier otro partido político, era casta y además era... Vamos, que poco menos que había que meterlo en la hoguera. Y entonces ahora ellos lo hacen. Claro, eso es lo que no puede ser. Por eso las metonimias son horribles. Cuando has dicho ellos lo hacen, deberías haber dicho ella lo hace. Vamos a aislar los casos. No, es que ese es el problema. No, es que el problema, si hubiera sido... ya uno del PP. Vamos a aislar los casos. Pero bueno, en realidad es verdad. Mira, esta concejal ha metido el corvejón. Y lo suyo será que, oye, pues responda y cumpla y diga, bueno, pues adiós muchachos. Mira, y en ellos están ahí. Estaría de acuerdo contigo si hubiera sido un caso. Y si hubiera oído a ese partido político decir, bueno, esta señora ahora mismo dimite porque esto no se puede permitir. No, lo ha encubierto como hacía lo que ellos llamaban la vieja política, ha hecho exactamente lo mismo, pero es que luego tú vas y ves a Ada Colau enchufa a su marido. Eso no es nepotismo, porque eso para mí siempre había sido nepotismo. O sea, un político enchufaba a un familiar y era nepotismo. Resulta que para ellos la casta
sí hace nepotismo cuando enchufa a sus familiares, pero cuando ellos lo enchufan, aquí no ha pasado nada. Es lo más normal del mundo. Es que, hombre, pobre hombre, si no estaba cobrando, no le íbamos a dar a la calle. Queda claro, No, ya cobraba, bueno, en fin. queda claro que estamos hablando de Podemos, no de Izquierda Unida, ¿no? No podemos. Pero bueno, yo para clarificar. Totalmente cierto. Si un partido político procesa el cambio de la vieja política a la nueva política, automáticamente tiene que cesar a esta concejala en Alicante. Yo entiendo que lo demás no se pueda tener No, ningún más tipo que de... nada es coherencia. O sea, lo que la gente está desencantada es eso, que dicen una cosa en época electoral, que hablan y dicen una serie de cosas, y luego cuando ellos gobiernan, hacen exactamente lo mismo o peor que lo que ellos denuncian. ¿Sabes qué sucede? Un político no se construye de la noche a la mañana. Un político se construye desde la base, desde el comienzo, desde la pelea con 16 años de un cartel en un... Eso se lo hace un rato de partido. Bueno, un partido que ya tiene asumido... No, trabaja para el líder del partido. Déjame. Perdona. No, porque el partido, yo pertenezco a una relación política donde el método es asambleario, donde la gente cambia y pone en función al no, la asamblea, yo me remito a los hechos. Acabo de la argumentación. Y entiendo que se construye así la política, ¿no? Desde la formación, desde el trabajo, desde entender tus principios, tus ideales y llevarlos luego a la práctica. Pero de la noche a la mañana es muy difícil. O sea, entrar en la administración y tomar decisiones sin entender los conceptos y leyes que existen, sin entender cómo funciona una administración. Empezar a tomar decisiones, los errores son... Sí, pero cuidado, no me vale... No te exiges responsabilidad. No, exacto. No estoy justificando ese momento. Estoy todo lo contrario. Yo estoy diciendo que la novatada no tenemos que pagarla. O sea, la novatada no es que no se tiene que conseguir, no tiene que suceder ninguna novatada. Porque si tú, aparte, llegas a una administración y eres consciente de la realidad de lo que existe, no vas a la novatada. No, pero es que en este caso no podemos hablar de novatada. Estamos hablando que tú estabas denunciando, no tú, digo ellos, de Podemos, que denunciaban que los otros cometían irregularidades. Y lo mismo que estaban denunciando es lo que están haciendo y no saben que eso está mal. Pues, o sea, lo que yo me refiero es, hace un año estaba mal si lo hacía el otro, pero ahora si lo hago no pasa nada. Eso es lo grave. Y luego, cuidado, tampoco podemos hablar de que son personas que acaban de llegar, muchas de ellas vienen de otros partidos. Eso sí, porque tenemos que ver el currículum de muchos de ellos, con lo cual tampoco me vale eso. Y luego lo último que es, que usted no sepa, pues entonces no se presente. Si usted no está capacitado y no tiene los conocimientos, pues no se debe usted presentar porque usted no va a ser responsable. Y lo primero que tienes que ser es responsable porque tú sabes que te estás presentando a un tema que va a ser gestionar dinero público. Si no sabes gestionar dinero público, no te presentes. Pero tampoco es cuestión de llegar y yo soy de Podemos, o sea, está claro. Y es cierto que no comparto... algunas cosas comparto cuando acabe porque hay cierto equilibrio entre las cuestiones programáticas de ellos y las nuestras. Hay cierto equilibrio, hay cosas que no comparto. Yo fui candidato por esta provincia al Congreso y te puedo dar un amplio espectro de propuestas en las que no coincidimos, ¿no? Pero tampoco vamos a crucificarlo. También es cierto que han aportado al panorama político otra nueva visión. Han aportado... Yo diría que se han abierto una puerta. Que sí. Hay que ser justo también, hay que ser justo. Sin esa iniciativa, hoy estaría gobernando el Partido Socialista Obrero Español como contrapartida a las políticas del PSOE. Y habría una mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, le podemos reconocer haber abierto los ojos a unos cuantos, entre otros a mí. Y a mucha más gente. Ha sido un intento. Luego, en la praxis, perdona, es de cajón de madera de pino que salgan, iba a decir 200.000, de momento van unos poquitos que van jodiendo un poco la herramienta y la necesidad de la existencia de la herramienta. Entonces, decir que aquella metió sí, bien, vamos a ver cómo la apartamos o la apartan su asamblea, porque también podemos llevar ese rollito asambleario, muy embrionario si quieres, ¿no? Y primitivo, pero bueno.
Vale, pero entonces explícame una cosa solamente. ¿Por qué Pablo Iglesias no ha salido a decir, a ver, esa muchacha de Aparte allí, de menuda eso, indeseable, que se vaya rápidamente ya? Aparte de eso, que eso es de cajón, que tenía que haberlo hecho si fuera consecuente. No, espera un momento. Estamos hablando de un partido que lo que abonaba era que falta la comisión de garantías, falta pasar por la comisión de garantías y luego dar una patada en el culo. O sea, quiero decir que hay un... Quiero decir que en esto que ha acabado en partido, como siendo un movimiento, como un protocolo, dices, bueno, hay que inscribirse para presentarse a las elecciones. Coño, el 15M no podía presentarse a las elecciones y Podemos sí. Había que pasar por partido. Bien, como cualquier otro partido, hay un rollo y dices, oye, que te he visto con la mano en la caja. Y dices, sí, pero primero vas a pasar por aquí, por el comité de garantías, Cancún, y ahora sí. Esta es la sanción apoyada. Un mero formalismo. Pero tampoco han empezado. O sea, yo miraría el reconocimiento. Han aportado a la ciudad política. A la Izquierda Unida no lo supo hacer, coño, porque hubiera sido la misión de Izquierda Unida hacerlo. Déjeme solo una pregunta. Yo le explico por qué no. Si estamos hablando de un partido que dice que son asamblearios, como es que al que coloca el número 1 lo coloca él mismo y se coloca el mismo, como es que él mismo elige quién va en su plancha. Eso es el asambleario, eso es la nueva política. Eso es peor que la vieja política. No es democracia directa, es democracia indirecta, si quieres. A mí tampoco me gustó, a mí tampoco. ¿Y sabe el problema de esto? Que ¿sabe lo que va a conllevar? Que al final es posible que el bipartidismo crezca y se afiance. Ojalá que no, ojalá que no, que no estoy yo no estoy a favor del bipartidismo en Yo absoluto. creo que el mundo va a debatirse entre liberales y marxistas el resto de la historia. El problema es que esto contra el problema es que teníamos un momento histórico que era el momento de que hubiera habido mucho mayor, o sea, lo que hubo, color político en el Congreso, pero que hubiera seguido. Y al final, por temas de poder, por no querer llegar a consenso, por no sentarse y ser flexible, porque a veces hay que serlo, y a veces en una relación, como en cualquier relación, uno da y cede y el otro da y cede. Tiene que ser así. Lo que no se puede llegar es ir a un consenso y antes de llegar ya haber dicho, bueno, pero es que yo quiero esto y esto. Eso no se puede hacer. Habla del Eso no PSOE. es política. Habla del PSOE. Luego No, estoy hablando de Podemos. Está hablando de Podemos y de que viene exigiendo la vicepresidencia y los ministerios, que todavía quiero ver ese vídeo. Señores, la compañía es muy grata y las ideas son bastante interesantes, pero teníamos pensado estructurar, digamos que en dos partes este debate, y para no aburrir, porque esto está saliendo en directo en la radio, y para no aburrir a nuestros contertulios o a la gente que nos está escuchando, pues vamos a hacer un pequeño receso y después continuamos con el debate, que está muy interesante, pero es necesario que la gente se relaje un poco. Gracias.